Capítulo 33. Cadena perpetua. Desde la perspectiva del Frente Gamma, la irrupción en el laboratorio del tercer nivel inferior se detuvo en el umbral de una anomalía física. Tras el derrumbe de la losa de hormigón provocado por la bota de Mt. Lady a sus 20 metros de altura y las garras de Ryukyu, la nube de cal viva no se esparció por el espacio clínico. Fue absorbida instantáneamente hacia el centro de la sala por una barrera geométrica de color negro opaco y denso que comenzó a expandirse sobre las baldosas derruidas con la rigidez de un muro de contención. Izuku Midoriya dio un paso atrás, manteniendo el One for All al 20% parpadear en sus articulaciones. Sus ojos verdes reflejaron el desconcierto analítico de quien ha pasado estudiando los registros oficiales de dones de héroes de la Comisión de Seguridad Pública. ¿No es un Kir de tipo emisor masivo?, murmuró Deku, observando cómo la cúpula negra sellaba el perímetro de la plataforma donde Overhaul se encontraba hace un segundo. Es una estructura de aislamiento. Se suponía, según los archivos de la Fiscalía Civil, que el letrado Iguruma era un civil sin don. ¿Cómo puede un hombre sin registro genético levantar un muro que bloquea la percepción visual? Sir Newteye permanecía apoyado contra el ala dorada de Ryukyu, sosteniendo su antebrazo derecho fracturado con una mueca de dolor que la cal del derrumbe secaba. Sus gafas amarillas habían caído sobre la grava, pero su mirada fija en la cúpula reflejaba una tensión forense superior al shock de su herida. La cúpula no pertenece a las variables que vi en mi previsión del futuro, Midoriya, dijo Newteye, y su voz ronca cruzó el murmullo de los oficiales ordinarios. En la visión que tuve hace 3 minutos, todos éramos empalados por las estacas de la Yakuza. El abogado acaba de forzar una zona gris en la línea temporal mediante un método que mi particularidad no pudo registrar. Lo que sea que esté ocurriendo dentro de esa barrera, está fuera de mi previsión. En el interior de la cúpula, la realidad física del laboratorio clínico había desaparecido por completo. El hormigón derruido, las mesas de acero inoxidable y los restos de las centrífugas fueron suplantados por la arquitectura fría y solemne de un tribunal ordinario de la era de la posguerra. Columnas de hierro forjado se elevaban hacia un techo invisible sumido en las sombras, flanqueando un estrado de madera vieja de caoba donde una balanza de metal flotaba en el aire con una rigidez de piedra. La no violencia era la regla fundamental y absoluta del espacio penal de Tokatsu Shisei. Debido a este precepto técnico, la fusión grotesca de Kai Chisaki con sus subordinados se disolvió instantáneamente a nivel atómico. La masa de garras de roca caliza y picos estalló hacia el exterior sin generar ondas de choque orgánicas, proyectando los cuerpos de Shin Nemoto y de Hidoro Sakaki hacia los bancos laterales de los testigos. Los 2 miembros de las 8 balas cayeron sobre la madera con espasmos musculares, respirando el aire rancio del dominio mientras recuperaban la fragilidad de sus masas individuales. Chisaki permanecía en el box del acusado, con su abrigo de cuello verde oliva limpio de los fluidos de la transmutación, pero con las manos desnudas expuestas sobre la barandilla de hierro. Sus ojos, fijos en la figura de Jugeman, el ser gigantesco de tela oscura y sin ojos que flotaba detrás del estrado, reflejaron una indignación feroz que sus filtros de la máscara de médico de la peste no lograron mitigar. «Un tribunal», murmuró Overhaul, y sus dedos se cerraron sobre la barandilla con una fuerza que hizo crujir la madera vieja. El abogado sin don utiliza una trampa mental para desarmar la estructura de mi laboratorio. No sé qué tipo de alucinación cognitiva estás proyectando en mi sistema nervioso, Iguruma, pero no vas a retrasar el cumplimiento de mi objetivo con un simulacro de la judicatura civil. Mi don es la herramienta que va a limpiar las células de este país de la enfermedad de sus particularidades. Necesito regresar a la superficie de inmediato. El viejo jefe de la Shia Saikai está postrado en una cama de hospital y estas balas son el único instrumento lícito de devolverle el honor a nuestra dinastía. Iguruma se mantuvo detrás del escritorio de la acusación, sosteniendo a la pequeña Eri junto a su solapa. Su brazo izquierdo rodeaba los hombros de la menor con una parsimonia que contrastaba con la severidad del pin de girasol que brillaba bajo la luz mortecina del dominio. No necesitaba explicar los detalles de la confiscación mecánica para iniciar la sesión, pero decidió verbalizar el precepto técnico con el único fin de quebrar la seguridad analítica del cirujano Yakuza. Este espacio no es un simulacro, Kai Chisaki, sentenció Iguruma, y su voz plana cortó el murmullo de las balanzas como un bisturí ordinario. Es la formalización de su condena penal bajo el estándar estricto del Código de Procedimiento Penal de Japón. En este estrado, la violencia física está prohibida de forma absoluta por la ley del dominio. Y el veredicto que Jugeman dice al final de la sesión no se limitará a una sanción económica en las actas de la prefectura.
Si es declarado culpable, la penalidad será la confiscación absoluta e inmediata de su kit por un período de tiempo, que equivaldrá a los años de prisión que sus crímenes estipulen. Una sentencia a cadena perpetua significa que usted saldrá de esta cúpula desprovisto de su factor genético por el resto de su existencia. Ya no habrá manos limpias para desarmar la materia, ni suero para despertar al líder de su clan. Usted morirá como un ciudadano común en el fondo de una prisión ordinaria. Overhaul se encogió de hombros sutilmente, y una mueca de desprecio se dibujó detrás de su máscara de pájaro. Aunque estaba desconcertado por la naturaleza de una fuerza que no figuraba en ningún registro, seguía siendo un estratega de alta inteligencia criminal. Comenzó a escanear el lugar, buscando el resquicio técnico que le permitiera salirse con la suya ante el jurado virtual de la ley civil. Higuruma ignoró la resistencia del acusado y se inclinó sutilmente hacia la pequeña Eri. Su mente analítica, que aún cargaba con la frustración por la desilusión del sistema de héroes tras el expediente de Lady Nagant, la inacción de los héroes y el recuerdo latente de las redes de delincuencia organizada que explotaban menores en los distritos periféricos, se concentró en la fragilidad del camisón blanco de la niña. Su voz, habitualmente gélida e impersonal, adquirió una nota de parsimonia protectora que solo utilizaba cuando la inocencia civil era triturada por el perjurio del Estado. Escúchame, Eri, dijo Higuruma, manteniendo su mirada gris fija en los ojos rojos de la menor. Ese ser que ves flotando detrás del estrado se llama Judgeman. No tiene ojos porque la justicia no se rige por las apariencias. En este lugar, ese hombre de la máscara de pájaro no puede tocarte, ni puede activar sus garras para causarte dolor. Por primera vez en tu vida, tú no eres una muestra biológica de su laboratorio. Eres la denunciante legítima ante la ley ordinaria de este país. Necesito que dejes atrás el miedo que te inculcaron en las celdas y le digas a Judgeman qué es lo que Overhaul te hacía detrás de las esclusas hidráulicas de la Shia Saikai. Dale las palabras al tribunal. Yo me encargaré de convertirlas en una sentencia incontestable. Eri observó el pin de girasol en la solapa gris, para seguidamente levantar su mirada hacia los ojos de Higuruma, y luego levantó la vista hacia la balanza de metal que flotaba sobre la madera vieja. El peso de la capa de Miriotogata, que aún sostenía entre sus manos pequeñas, le devolvió la nitidez del auxilio que los pasantes le habían ofrecido a costa de sus propios dones. La niña apretó los puños y, por primera vez desde su confinamiento en Shizuoka, su voz pequeña rompió el silencio del subsuelo con una resolución que desafió la autoridad de la Yakuza. Él me encerraba en una habitación con luces blancas, dijo Eri, y sus lágrimas cayeron sobre la caoba del estrado. Usaba máquinas de hierro para sacar la sangre de mis brazos todos los días, y cuando mi cuerpo ya no podía soportar el dolor y mis venas se rompían, usaba sus manos desnudas para deshacer mi cuerpo y volver a armarlo desde el principio para que las agujas pudieran entrar otra vez. Decía que yo era una enfermedad, que mi vida solo servía para fabricar las balas grises de su maletín de cuero. Quiero que no vuelva a tocar a nadie más con sus manos. Judgeman emitió un zumbido ultrasónico en el instante exacto en que el testimonio de la menor concluyó. En lugar de extraer un cargo aleatorio del historial de la Yakuza, la presencia física de Eri como denunciante directa ancló la acusación, forzando la apertura de un expediente complejo que unificaba múltiples tipos penales bajo la regla de la acumulación de delitos del artículo 45 del Código Penal de Japón. Su cuerpo de balanza se inclinó bruscamente hacia el flanco izquierdo, teñida de un color rojo de advertencia, mientras desplegaba los cargos oficiales sobre la mesa de la defensa. Acusación formal contra Kai Chisaki, dictó la entidad, y su voz de estrado resonó en las columnas de hierro. Cargos unificados por la Fiscalía Civil Ordinaria. Violación continuada de las leyes de bienestar infantil, confinamiento ilegal bajo el artículo 220, lesiones corporales graves mediante la desintegración celular bajo el artículo 204, y fabricación ilegal de sustancias estupefacientes y precursores químicos de control militar. Overhaul dio un paso al frente, golpeando la barandilla de hierro con la palma de la mano limpia, adaptando su discurso con la frialdad de un cirujano que defiende la licitud de una amputación necesaria. Honorables magistrados, empezó Overhaul, proyectando una autoridad que buscaba contrarrestar el peso de las lágrimas de Eri. El derecho civil ordinario no tiene la competencia científica necesaria para evaluar la estructura de mi trabajo clínico. Esta niña es técnicamente mi pupila legítima, la nieta del antiguo líder de la Shia Saikai, un clan que opera bajo estatutos de autonomía consuetudinaria en esta prefectura desde la era de la pre-evolución.
Las extracciones de tejido biológico no eran un acto de crueldad individual, eran un protocolo de investigación médica avanzada orientado a sintetizar un factor de equilibrio para una sociedad que está colapsando por culpa de la proliferación de quirks inestables como los de la Liga de Villanos. El fin de mi arsenal es la restauración del orden de la dinastía Yakuza, un orden que el Estado ha sido incapaz de salvaguardar desde el retiro de Olmigos. Mi investigación está amparada por la necesidad social de la cura. Iguruma se enderezó, apoyando las yemas de sus dedos sobre la madera del escritorio, y su mirada gris se clavó en los ojos del acusado con una rigidez técnica que desarmó la justificación del cirujano. El artículo 37 del Código Penal sobre el estado de necesidad exige la proporcionalidad del acto y la inexistencia de una vía legal alternativa para repeler el peligro. Chisaki, respondió Iguruma con una parsimonia implacable. El honor de su clan y la restauración de la dinastía Yakuza en el mercado negro de Tokio no constituyen un bien jurídico superior a la vida y la integridad física de una menor de 6 años sometida a la mutilación continuada. Su justificación médica es un fraude de etiqueta procesal. Como prueba, tengo evidencia material, matrices de las facturas minoristas de las distribuidoras farmacéuticas aliadas. Y para demostrar la falsedad de su argumento sobre la autonomía de su clan, llamaré al estrado a los propios ejecutores de sus 8 balas. El abogado se giró hacia el banco lateral, fijando la fijeza de su atención en Shin Nemoto, quien permanecía sentado con el uniforme de líneas oscuras desaliñado y los ojos fijos en sus propias manos desnudas. El kit de confesión de Nemoto seguía latente en su sistema nervioso, aunque inactivo, y el shock de haber sido desintegrado y utilizado como simple masa biológica de desecho por el hombre al que había jurado lealtad de sangre había quebrado su disciplina marcial. Shin Nemoto, dijo Iguruma, y su voz sonó con la precisión de un auto judicial. Usted es el ejecutor de la confianza del acusado. Dígale a Judgeman, bajo la frecuencia de su propia particularidad, cuál era el verdadero destino de los 3 maletines de duraluminio que se enviaron con chronostasis a la superficie, y si Kai Chisaki consideraba la vida de sus subordinados como parte de la dinastía o como simple material de desecho para el ensamblaje de sus garras. Nemoto intentó morderse los labios para mantener el secreto de sumario del clan, pero el peso de la traición forzó la apertura de su mandíbula. Un hilo de voz, roto por la frustración de la traición, salió de su pecho. El joven amo nos utilizó como señuelos, confesó Nemoto, y sus lágrimas mancharon las baldosas de madera. Las balas del convoy de chronostasis eran soluciones salinas falsas diseñadas para engañar a la policía ordinaria de Tsukauchi en la superficie. Las 5 balas reales siempre se mantuvieron en su maletín de cuero. Y cuando los héroes de la UA rompieron la esclusa, no dudó en destruir mis células para fusionar mi masa con la suya. No éramos caballeros de la Yakuza para él, éramos repuestos orgánicos para su cimentación. Teidoro Sakaki soltó una carcajada histérica desde el flanco derecho, balanceándose con el desvarío de su kir de embriaguez latente. Es verdad. El cirujano nos trituró como si fuéramos pescado congelado en la rampa de carga. Rugió Sakaki, con el rostro contraído por el miedo a la desintegración. El plan del joven amo nunca fue salvar al viejo jefe, el plan era vender la droga destructora a las agencias periféricas del mercado negro para controlar el flujo del dinero. Él es el único monstruo en este sótano. Condénenlo, juez. Sáquenos de esta cúpula antes de que nos vuelva a tocar con sus dedos. El cuerpo de balanza de Judgeman se inclinó otra vez, emitiendo una señal acústica que marcó el cierre del debate. El perjurio de Overaul había quedado desmantelado físicamente por los testimonios de sus propios ejecutores y la voz de la inocencia de Eri. Veredicto, la entidad dirigió su mirada hacia el acusado. Kai Chisaki, culpable, confiscación. Pena de muerte. El mazo de madera oscura de Iguruma se manifestó, y la entidad concedió la aparición de la espada del ejecutor, Shikatsuken, en su mano derecha, una espada de energía amarilla brillante que contenía el veredicto de la muerte inmediata para cualquiera que fuera rozado por su filo. El juicio penal del dominio estaba cerrado, y el engranaje de las Shia Saikai había sido liquidado bajo el rigor del Código Penal Real de Japón. La cúpula de color negro opaco, que sellaba el centro de la sala de operaciones del tercer nivel inferior, se disolvió con un chasquido barométrico que devolvió la luz de la mañana de Shizuoka al subsuelo. La arquitectura del tribunal ordinario desapareció en una fracción de segundo, suplantada de nuevo por el hormigón de ruido, las vigas de hierro trituradas por Mt. Lady y las escamas doradas del dragón de Ryukyu que custodiaban el perímetro de la fosa central.
Kai Chisaki cayó de rodillas sobre las baldosas de linóleo, manteniendo sus manos desnudas extendidas hacia el frente con una rigidez espantosa. Intentó golpear el suelo con la palma limpia para activar su Kirk de descomposición, buscando el reinicio de las agujas de piedra caliza para repeler la presencia de los héroes y el abogado. Pero fue inútil. El vacío que sintió en sus terminales nerviosas fue absoluto e irrevocable. El factor genético de su particularidad se había extinguido por completo del sistema de su cuerpo, dejando a sus articulaciones con la debilidad de un ciudadano común por el resto de sus días en los penales del Estado. El cortocircuito mental destruyó la arrogancia del cirujano. Overall observó sus propias extremidades limpias con una confusión desorbitada, soltando un grito de frustración animal que resonó en las vigas del techo de ruido como el veredicto de su propia ruina. Midón. Rugió Chisaki, intentando destruir el suelo con una desesperación que la policía ordinaria de Tsukauchi aprovechó para aplicarle los grilletes mecánicos en las muñecas. Maldito abogado, ¿qué hiciste con Midón en esa cúpula? No puedes borrar el orden de mi clan con un pedazo de madera. El viejo jefe se va a pudrir en la cama del hospital por tu culpa. Iguruma no respondió al sospechoso ordinario. Con un ademán pausado de la mano limpia, deshizo la manifestación de la espada del ejecutor, permitiendo que la energía amarilla brillante se disolviera en el aire rancio del subsuelo sin llegar a rozar la tela del abrigo verde oliva de Chisaki. Su rostro de mármol permaneció inexpresivo. Izuku Midoriya y Sir Niuteye se acercaron al abogado, observando la escena con una fijeza que delataba el peso de las preguntas que la OA mantenía contenidas en sus uniformes de combate. Letrado Iguruma, dijo Niuteye, y su voz seria tuvo una nota de respeto marcial que el canon de su filosofía de la previsión exacta no había concedido a ningún civil sin don. Acaba de demostrar un método de contención nunca antes vista. Borró el don de Overall sin el amparo de los ojos de Eraserhead. Pero tenía una especie de espada en su mano derecha, tenía la fuerza necesaria para extinguir la vida de este monstruo en el acto. ¿Por qué decidió perdonarle la vida a un criminal que mutiló a una niña de 6 años en este sótano? Iguruma se ajustó la solapa de su traje, y sus ojos se clavaron en la mirada amarilla del héroe profesional con una rigidez técnica inapelable. La ejecución sumaria en la penumbra de un subsuelo no es justicia, Sir Niuteye. Es el método de la comisión que nosotros nos encargamos de desmantelar en el Palacio de Justicia, sentenció Iguruma, y su voz plana sonó con el eco sordo de las sentencias del Tribunal de Distrito. Si hubiera utilizado la espada para acabar con Kai Chisaki en este búnker, me habría convertido en el mismo verdugo clandestino que el expresidente fabricó con el expediente de Lady Nagant. El rigor penal moderno exige que el culpable sobreviva a su propia ruina. Forzar al Estado ordinario a encerrar a un Overall permanentemente desprovisto de su factor genético en una prisión de aislamiento civil, demostrando que las leyes escritas son más duras que la masa de sus garras de roca, es una victoria mayor para el derecho que una muerte rápida en el cemento. Mimaso no busca portadas publicitarias, ni busca la venganza de las agencias corporativas. Busca el imperio de la norma ordinaria. Se giró hacia la retaguardia del pasillo de escape, donde 2 oficiales de la unidad limpia de Tsukauchi subían las camillas de tránsito con los cuerpos de Shin Nemoto y de Hidoro Sakaki. Las 8 balas de la Yakuza estaban desmanteladas físicamente por la vía judicial ordinaria, y las agencias aliadas de la OA se quedaron en absoluto silencio, aceptando el veredicto del hombre del traje gris al ver que no rompió la regla sagrada de los héroes. El vestíbulo exterior del complejo residencial de la Shia Saikai estaba bañado por la pálida luz del amanecer de Shizuoka cuando las unidades del Departamento de Investigación Criminal completaron el repliegue general. La niebla de la costa se asentaba sobre las avenidas comerciales, donde 22 furgones de la policía ordinaria mantenían las sirenas encendidas en un bucle monótono que atraía la atención de los ciudadanos de la periferia que iniciaban su jornada laboral ferroviaria. El balance forense del asalto masivo quedó registrado en las actas que el comisionado Tsuragamae ordenaba sobre el capó del vehículo de Tsukauchi. La victoria de las fuerzas operativas ordinarias presentaba un costo asimétrico que la sociedad de héroes tardaría meses en procesar. El Frente Beta completó la detención de Toyo Setsuno y Rikiya Ojo en el pozo de servicio este, informó Tsuragamae, con el rostro contraído por la seriedad del reporte penal. El pasante Eijiro Kirishima está siendo trasladado en la ambulancia de tránsito hacia la clínica central con fracturas múltiples en los huesos de los brazos debido al impacto de los golpes de Kendo Rappa. Fagun lo acompaña en el perímetro de seguridad.
El líder histórico de los clanes tradicionales, el viejo jefe Yakuza, permanece en estado de coma inducido en la suite médica del segundo nivel, bajo la custodia de la Fiscalía Civil de Tokio. Su participación en las actas de explotación biológica está descartada por falta de lucidez cognitiva continuada. Pero la baja que causó el verdadero impacto estructural en las líneas del Frente Alfa fue la de Ken Takagi. El cuerpo real de Rocklock fue recuperado del pasillo norte por las unidades de rescate forense, con los dedos congelados en la rigidez de su Kirk Lockdown y la herida del cuello confirmando la letalidad de la infiltración biológica de Himiko Toga. La muerte del héroe de la capital a manos de la Liga de Villanos destruyó el guión de infalibilidad que las agencias corporativas habían intentado sostener tras el colapso de Endeavor en Kish. Sir Newteye caminaba por la calzada con el brazo derecho entablillado por el vendaje clínico de la policía ordinaria, deteniéndose junto a Hiromi Higuruma, quien permanecía de pie junto a la patrulla de Tsukauchi sosteniendo a la pequeña Eri entre sus brazos. La niña, envuelta en la lona roja de la capa de Mirio Togata, mantenía la respiración tranquila, con la cabeza apoyada en el hombro del abogado y sus ojos rojos fijos en las luces de las sirenas con una quietud que denotaba el desvanecimiento de su pánico inducido. Creó un futuro que mi particularidad no pudo ver, letrado Higuruma, dijo Newteye, y su mirada seria reflejó la aceptación definitiva de la alianza civil. Mi filosofía de la previsión exacta estipulaba nuestra derrota unánime ante la masa fusionada de Overhaul. Su tribunal civil ordinario hizo realidad el deseo de salvación de esta niña mediante un método que rompió los engranajes de Midon. Las agencias aliadas de la OA han tomado una resolución unánime en el pasillo de instrucción. El poder que usted manifestó dentro de la cúpula negra permanecerá bajo el secreto de sumario administrativo de la Fiscalía. No permitiremos que los terminales de la comisión registren los detalles de su poder. El país ya está lo suficientemente inestable tras todo lo acontecido como para exponer la existencia de una fuerza que no se rige por las leyes de las licencias corporativas. Su secreto está a salvo con el cuerpo limpio de la policía de Tsukauchi. La heroína número 10, Ryukyu, en su forma civil ordinaria con la túnica oscura cubierta de polvo de cal, se acercó al grupo junto a Ochako Uraraka y Tsuyu Asui. Inclinó la cabeza ante el abogado del traje gris con una marcialidad que el canon de su rango solía reservar para los directores de la comisión. Las agencias le debemos la vida de nuestros pasantes y la integridad de la prueba material, señor Higuruma, dijo Ryukyu, con una nota de respeto real. Si su equipo de la clínica no hubiera acelerado el plazo de las 3 semanas de investigación tradicional, el asalto masivo de esta mañana habría sido un registro a ciegas sobre una fosa común de hormigón. Gracias por forzar la velocidad de la ley civil donde nuestros protocolos fallaron por culpa de la burocracia post-camino. Higuruma solo asintió ante el agradecimiento de la dragona profesional. Acomodó el cuerpo de Eri en el asiento trasero del vehículo celular de Tsukauchi, asegurando el perímetro de la puerta de metal antes de girarse hacia las heroínas del Frente Gamma. Su mente analítica ya estaba calculando las fases de la depresión postraumática que la menor experimentaría en las próximas semanas en el piso de seguridad federal del Distrito Norte. El kit de rebobinado biológico de Eri era un arma de potencia militar incalculable. El riesgo de que los sectores corruptos de la comisión intentaran un interdicto de seguridad nacional para confiscar su custodia legal bajo la excusa de la contención biológica seguía latente en los despachos de la capital. La custodia de la menor pertenece en su totalidad a la Fiscalía Civil Ordinaria, oficial Tsukauchi, sentenció Higuruma, subiendo al asiento del copiloto de la patrulla mientras el motor comenzaba a revolucionar para iniciar la marcha hacia Tokio. La relación de este tribunal con Eri no terminará con el veredicto de esta mañana en Shizuoka. Nos encargaremos de garantizar su permanencia en un entorno civil limpio de las agujas de la Yakuza y de las licencias publicitarias. Su juicio penal ha concluido con éxito, pero la reconstrucción de las garantías constitucionales de este país apenas está entrando en su primera sesión pública del invierno. La patrulla arrancó, perdiéndose en el tráfico denso de las avenidas periféricas bajo la luz anaranjada del amanecer que comenzaba a disipar la niebla costera del Distrito Oeste. Las grietas del pilar de la Comisión de Seguridad Pública se estaban ensanchando de forma irreversible bajo el peso de la ley ordinaria, y el tablero criminal de la Liga de Villanos en la capital acababa de recibir el impacto definitivo de un veredicto civil que Hiromi Higuruma ya no estaba dispuesto a dejar revocar ante los monstruos del nuevo orden.